Si os parece, a todos los miembros de la mesa, bueno, habíamos pensado pues lanzaros dos rondas de preguntas que habíamos, bueno, pues diseñado casi para abrir el apetito, ¿vale? Y para que cada uno pues se vaya pronunciando, ¿vale? La primera ronda de preguntas pues versaría en torno a esta cuestión: ¿qué desafíos conceptuales, pedagógicos o institucionales plantea hoy la educación plurilingüe en cada uno de vuestros tres contextos? Es decir, Nueva York, Estados Unidos, no sé si sabéis algo de Estados Unidos en la época reciente, están pasando cosas, y ahí lo dejo. Cataluña y todo el desarrollo del plurilingüismo en Cataluña, Andalucía. Ricardo, ¿te apetecería a ti romper el hielo? Bueno, gracias, amigo. Gracias. Hoy por la mañana fuimos a un colegio muy lindo donde había niños que hablaban darilla y estaban dando sus clases en español, y nos hicieron una entrevista a alguien de la televisión. Y cuando llegué aquí, Beatriz me dijo: quiero que te hagan otra entrevista a uno de la radio, parece que eso está muy de moda. ¿Qué preguntas tenía el periodista? Seguro que muy competente, muy buena gente, y era qué problemas yo había visto hoy por la mañana en esa escuela en la que yo había estado de visita, y qué problemas yo notaba que podían asociarse con el bilingüismo en la ciudad de Nueva York. Entonces es muy interesante que a ese tipo de personas hay que contestarle siempre: no, es que no hay ningún problema. El bilingüismo no es un problema, al contrario, es todo lo contrario, es una bendición que tengamos a estos niños con estas lenguas. Así que cuando ustedes se enfrenten con sus interlocutores que les van a hablar sobre el bilingüismo, acuérdense siempre que ese interlocutor, no ustedes, pero ese interlocutor viene de lo que llamaríamos una ideología deficitaria. Es ver el bilingüismo como un problema, y cualquier situación bilingüe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos visto en el video? Pues que al niño le faltan palabras en inglés y las pone en español. Eso que parece muy bonito sigue siendo una ideología deficitaria, sigue siendo ver al bilingüismo como un déficit. Y entonces yo les recomendaría que pensemos en estas ideologías que dominan tanto nuestra manera de pensar. Entonces, desafíos que presenta la educación plurilingüe, nos pregunta Fernando. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, la necesidad de poder superar en nuestros interlocutores y quizás en nosotros mismos la idea de que we have a problem, pero no tenemos un problema. Tenemos todo lo contrario, estamos en una profesión en que vemos una de las grandes glorias del ser humano, y es su capacidad de manejarse en muchas lenguas. Así que yo empezaría por ahí y le paso el micrófono a mis colegas que ya tendrán tiempo de seguir. Belinda. Muchas gracias. Yo cuando pienso en la pregunta, que no es tanto qué son los problemas, pero de dónde vamos a partir de ahora, ¿no? Y me viene una palabra en inglés y es upscaling. Y yo diría upscaling de aquí. Upscaling. Porque aquí, con este proyecto, ya se han puesto una base. Ya está aquí. Entonces hay que llevarlo más allá. Hay que hacer un upscaling a partir de algo muy sólido, que aquí hay una fundación que está fundamentado, está ya probado, piloteado, y construyendo, building, de lo que acaba de decir Ricardo, que ¿cómo lo hacemos? Tenemos que convencer a otras personas que realmente esto vale. Entonces es poner valores. Tenemos que valorar también a la docente, a la docencia. Yo soy de formación de profesorado. Cuando yo entro a mi clase y digo: oye, no sois maestros, no sois profesores, sois ingenieros. Ingenieros del aprendizaje. Llévalo como un badge of honor, porque es lo que sois. Y sois más importantes en la sociedad que nadie más, porque ¿cómo llegan a poner un cohete en el espacio? Si no fuese este niño
que hoy hemos visto en la ola del futuro, haciendo códigos y haciendo cosas de ingeniería, no hay espacio, no hay ningún cohete en el espacio. Entonces, es valorar primero a nosotros como docentes, valorar a nosotros como docentes plurilingües y valorar a nuestros alumnos como los plurilingües que son, el repertorio que tienen, como tanto se ha puesto en relieve aquí en todo este tarde, ¿no? Y aquí en este proyecto también. Entonces, yo creo que es upscaling. Otro tema, que no sé si me permite, otro que me ha ido rondeando por la cabeza, y pensarás que es por las conversaciones que hemos tenido hoy, pero no es, porque me viene rondeando de la cabeza, es que yo creo que en el plurilingüismo hay el tema de la tecnología, que está aquí. Y la tecnología puede promover, no, esto es catalán, perdón, promocionar el plurilingüismo, pero también puede hacer desaparecer lenguas, puede hacer un flattening de dialectos, de variedades. Entonces nosotros como profesores tenemos que estar también muy conscientes de cómo estamos usando la tecnología para promover el plurilingüismo. ¿Qué cosas, cómo podemos usar estos recursos para realmente aprender a comunicar y enseñar a nuestros alumnos también a usarla de una forma que reconocen que la jerarquía, por ejemplo, de IA, viene del Global North, que es basado principalmente en inglés. La producción de conocimientos que vemos en Wikipedia viene del Global North, no del Global South, ¿no? Entonces, estar conscientes de los algoritmos, también que no podemos simplemente aceptar que la tecnología nos va a ayudar en todo y nos va a hacer todo equilibrado. Tenemos que estar muy conscientes de ser críticos nosotros y también enseñar este nivel de ser crítico a los alumnos. Lo siento que me he visto dos cosas allí. Estupendo. Entonces tenemos pasar de una visión del déficit a una visión de activos, tenemos upscaling, tenemos la cuestión de la tecnología. ¿Fran? Hola. Pues, bueno, primero que tengo que decir es que como profesores, como profesora deberíamos saber cómo identificar, por ejemplo, un centro bilingüe. En muchas zonas monolingües del país, por ejemplo en Andalucía, donde yo vengo, también en Madrid, es que han puesto una placa en el cole que es centro bilingüe, un centro bilingüe, porque tiene la placa. Pero en verdad, centros bilingües son todos, ¿sí? Porque algo que se sabe de la investigación psicolingüística es que cuando tú tienes una lengua, tú no puedes suprimir la actividad cerebral procesando esa lengua. Si tú tienes una, dos, tres lenguas, esa lengua está en activo. Y si no puedes suprimir nada, entonces siempre va a haber aprendizaje bilingüe con un 10, 12, 15% de alumnos que tengan distintas lenguas ambientales, distintas lenguas maternas, distintas lenguas de distintos caracteres, francas, nacionales, las que sean. Es decir, esas lenguas están en vuestra clase, en nuestra clase, están siempre en activo, por lo tanto hay un aprendizaje multilingüe, se quiera o no. Todos los centros son bilingües. Ahora, podemos hacer frente a esa realidad o ignorarla. Y aquí es donde entramos, y yo agradezco la pregunta en relación con la conceptualización del bilingüismo y cuáles son los conceptos que lo alumbran. Y es verdad que durante los últimos 50 años mínimo ha habido unas políticas lingüísticas en Europa que están muy bien definidas, están muy bien estructuradas. Yo creo que más allá de esas políticas lingüísticas, lo que hay es el abismo. Es decir, no hay nada, hay cosas como el choque de civilizaciones, que también hay libros por ahí que abogan por eso, y tal, ¿no? Como Hutchinson y tal, ¿no? El que dice, por ejemplo, llevándolo a Estados Unidos, pues hay dos civilizaciones que se desafían mutuamente y que es difícil pues llegar a algún tipo de acuerdo, de diálogo intercultural entre ellas, porque simplemente es imposible. Entonces, frente a eso, pues las políticas lingüísticas europeas que te están hablando es de 1 más 2, si tú tienes que sumar 2 lenguas a la tuya propia, o de origen, que pueden convertirse en 2 más 2 o en 2 más 3. Y a partir de eso, pues la construcción de tu identidad, que es algo fantástico. La libertad para construir tu propia identidad. Tu identidad no viene determinada de nacimiento, sino que puede ser una identidad absolutamente híbrida, ¿no? Y tú construyes tu identidad a partir de tu lengua, a partir de tu bagaje cultural, a partir de tu vivencia y tu experiencia. Y, muy importante, esto se relaciona con
derechos de ciudadanía. Es decir, la Unión Europea no es que está haciendo retórica o literatura, lo que está diciendo es que tú tienes derecho a trabajar en cualquier lado del espacio europeo, tú tienes derecho a moverte por él. Y para eso necesitas el manejo de lenguas. Eso es una cuestión, ya digo, digamos conceptualmente, eso sería la cuestión política. Hay una cuestión que también es social, y yo creo que es importante, esto no me quiero extender, pero un minuto sí que quiero dedicar a esto, es que nuestros alumnados llegan de distintos entornos sociales, que además están perfectamente catalogados en los centros, pues CES1, CES2, CES3, bueno, hay algo que también está muy establecido en lingüística aplicada y, bueno, lingüística en general, es que el sistema 30 Million Word Gap, es decir, un alumno de nivel social muy bajo llega con un déficit lingüístico de 30 millones de palabras al sistema educativo. Es decir, hay 30 millones de palabras con que esa persona no ha estado en contacto. Esto está demostrado empíricamente en todos los estudios de lingüística. Bueno, si nosotros le sumamos a este déficit el hecho de que en su ámbito de primera socialización, que es el hogar, llega con una lengua que no es lengua vehicular, nosotros tenemos que actuar como profesionales sobre eso. Y a partir de ahí, bueno, pues será Leila básicamente la que nos dé todos los resultados. Porque el déficit lingüístico lleva a un déficit educativo, el déficit educativo a una social y algunos dicen que hasta un déficit de vida, porque hay incluso menos esperanza de vida. Entonces el origen es este. Bueno. Entonces empiezan a surgir, vamos a Ofelia, a surgir temáticas, entonces tenemos déficit, tenemos tecnología, tenemos upscaling, tenemos políticas lingüísticas. Ofelia. Sí. Claro, vemos todos estos desafíos desde nuestras perspectivas, ¿no? Y yo creo que Fernando habló antes de la situación en que estamos en los Estados Unidos en este momento. Y para mí el desafío mayor a la educación bilingüe en los Estados Unidos es el miedo. El miedo que ha desarrollado el ser inmigrante, el ser diferente, el tener diversidad, en pensar y creer en la igualdad de todos los humanos, los derechos de todos, de ser diferentes. Y yo creo que eso es un desafío que es lo que impone esa amenaza, el sentirse amenazado y el sentir de no poder hablar y no poder decir lo que uno quiere ser. Así que para mí el miedo es el mayor desafío a la educación bilingüe en este momento en los Estados Unidos. Bueno, en realidad va de vuelta porque, hombre, yo creo, Bea, da también tu opinión, ¿cuál sería, en tu opinión, ese desafío? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis estado comentando. Quizás por centrar un poco en el ámbito del Leila, de la educación infantil y de lo que supone, yo creo que tenemos que tener en cuenta que este tipo de conceptos, este tipo de cambios, este tipo de marcos que presentamos aquí, requieren, es como si digamos una revolución a nuestra manera de actuar a veces diaria. Entonces el desafío quizás veo está en romper las inercias pedagógicas que tanto hablábamos, ¿no? Necesitamos coger y salir a veces de nuestra zona de confort, docente, de nuestra zona de confort política, aunque el director provincial se ha tenido que marchar, pero me hubiera gustado también que se lo diremos, ¿verdad, Fernando? Y a veces hay que anteponer pues otra serie de cuestiones que son esenciales porque son las identitarias, como hablábamos antes, ¿no? Son las de cómo nosotros nos sentimos como seres humanos, que creo que eso está por encima de que si en el currículum pone que tengo que aprender el niño los colores del 7 o los colores violeta o los números del 20 al 30. Por encima de todo eso está el bienestar de ese niño, el bienestar y la motivación, porque aquí es otra de las cuestiones que a mí me gustaría como desafío. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que todo aprendizaje parte de la motivación. Y aquí, si nosotros le estamos diciendo a un niñito de 4, 5, 6 años, no, en esto no me hables, porque aunque es tu lengua materna, aunque es tu identidad, esto aquí no tiene cabida.
pues qué mensaje le estamos transmitiendo a ese niño. Entonces aquí hay que romper con esa serie de pensamientos, de ideologías, de pedagogía, para hacer una pedagogía, diríamos, del bienestar, en el que tanto maestros, familias y niños se sienten queridos en el entorno educativo, y como se sienten queridos y se sienten respetados, las lenguas y el aprendizaje va a florecer, porque eso es así, es una cosa natural. Vamos a ampliar un poco, en realidad no vamos a ampliar, es decir, nuestra idea fundamental es que la educación o es transformadora o deja de ser educación, es decir, es otra cosa. Traiciona su propia etimología, ¿no? que viene de esa idea de, bueno, del educare, ¿no? Del educo. Bueno, pues vamos a hablar de transformación. Entonces, ¿qué sería necesario transformar? Hemos hablado de muchos planos: plano político, plano curricular, plano formativo, formación inicial, formación permanente, prácticas escolares. Cada uno podría elegir quizás, pues, aquello a lo que le gustaría apelar con más radicalidad o con más urgencia. ¿Cuáles son las transformaciones que tendríamos que realizar desde el compromiso cívico de que nos pertenecen a todos y de que todos tenemos que impulsarlas, si no está en nuestra mano tomar la decisión? Transformaciones. ¿Empezamos por ti, Ricardo? Bueno, para mí la transformación necesaria es siempre la de uno mismo y de la manera de pensar de uno, y reflexionar sobre cómo somos víctimas de nuestras ideologías y cómo estamos encarcelados en maneras de pensar que muchas veces no nos son útiles. Y cuando yo hablo de la crítica a la ideología deficitaria, esa es una de las transformaciones necesarias: superar en nosotros mismos esa manera de pensar de que el niño tiene un problema, de que al niño le falta algo y que por eso se comporta como se comporta. Yo creo que además de la ideología deficitaria que hay que transformar, tenemos que transformar lo que se ha llamado la ideología monoglósica. La ideología monoglósica es una manera de ver el mundo, sobre todo el mundo del bilingüismo, como si fuera un mundo monolingüe. Entonces, la ideología monoglósica dice que lo normal, lo no marcado, lo que es natural es el monolingüismo, y que todo lo que sea, y todo lo que vaya más allá del bilingüismo es algo problemático, difícil, peligroso. Y por lo tanto yo creo que también eso es algo que tenemos que superar y llegar a ver el bilingüismo como una cosa totalmente natural, que es la manera normal de comportarse una gran mayoría de la población del mundo. Y la transformación que yo creo que sería importante es esa transformación interna en cada uno de nosotros sobre cómo miramos las lenguas y cómo poder llegar a verlas hablando de lo que decía Ofelia, la diferencia entre la visión social de que hay lenguas muy distintas y muy separadas versus la visión interior que tiene el bilingüe, que tiene una sola lengua. Fran hablaba de cómo los experimentos psicolingüísticos demuestran que todas las lenguas de la persona están siempre activadas, y por lo tanto yo creo que eso sería lo más importante: aprender a pensar en la naturalidad del bilingüismo, aprender a pensar en que no hay ningún problema, y aprender a pensar en que el bi de la palabra bilingüe es un término sociológico externo al niño, y que el niño, por muchas lenguas que hable, siempre es monolingüe. Entonces, eso yo creo que serían transformaciones que habría que realizar. ¿Melinda? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Transformar. Uy, qué pregunta. Voy a tirar de lo que acaba de decir Bea, y también de la imagen de la ponencia de Ofelia, de
del mural, del muro, ¿no? Que tiene grietas, ¿no? Yo creo que seguramente va a haber un upscale, tiene que empezar con un outreach aquí más local, y esto es con la comunidad dentro del mismo profesorado, porque si tienes, no sé, si tienes profesores que normalmente vienen de lengua, no sé, porque yo trabajo en lengua, que eran a lo mejor un poco más abiertos a la que es la idea de cómo integrar plurilingüismo en su aula, pero luego tienes otro profesor que no lo ve de ninguna manera clara cómo puede integrar el plurilingüismo en su aula, que se ayudan entre ellos, entonces creando una comunidad, primero una escuela, y que esta comunidad también abre a la comunidad afuera, que los padres, que ha salido aquí, que muchos padres no aceptan esta idea. Tú hablas de Cataluña, hay padres que no quieren que la hablen nada más que catalán, porque dicen aquí, para llegar a algo en Cataluña, mi niño tiene que hablar catalán. Yo no hablo catalán, pero solo catalán, no le enseñes nada más. Porque es la lengua de prestigio en Cataluña. No puedes ser funcionario, hay muchas cosas que no puedes hacer sin catalán. Entonces no quieren y dejan de hablar su propia lengua. Conozco en mi propia familia personas que no hablan con sus hijos en su lengua. A mí me dijeron que yo no debería hablar con mi hijo en inglés, que debería hablarle en catalán. Y digo, ¿yo catalán? ¿Con él? No, qué horror, porque cuando llegué aquí mi catalán no era muy bueno. Entonces, yo creo que también es empezar la comunidad del profesorado y luego la comunidad un poco más allá en como esos círculos expansivos, ¿no? Que luego que entiendan los padres y luego también que si entienden la comunidad que está al exterior, es que si que se puede ir pidiendo a los que personas de otros sitios que enseñen ellos a nosotros, que vienen, tenemos que abrir nuestras puertas también a personas de otras lenguas que a lo mejor no dominamos nosotros, pero que vengan, que enseñen canciones en otras lenguas. Y que los niños que en casa no hablan castellano, ven que su lengua es la lengua que están utilizando para hacer algo en el aula, también dan un valor a esta lengua. Entonces yo creo que para hacer upscale es empezar con un outreach un poco con círculos expansivos, ¿no? Yo paro aquí. Bueno, muy interesante. Entonces tenemos una primera aportación vinculada con la superación de la ideología monolingüe y la construcción de un yo, digamos, enriquecido y que acepta la diversidad, ese concepto de localización y de idea comunitaria. Pues ahora, después de esta ronda, vamos a abrir el turno de preguntas, pues ya podéis empezar a madurar preguntas, comentarios, alguien que quiera cantar o bailar. ¿Fran? ¿Sí? Bueno, pues comienzo así con una pequeña anécdota. Hace no mucho, 4 o 5 días, me llegó un vídeo del antiguo presidente de los Estados Unidos, Obama, y del alcalde de Nueva York, Abdali, no sé cómo se puede la pronunciación exacta, pero que estaba en un instituto, en un centro del Bronx, en una escuela de primaria del Bronx, leyendo un cuento que creo que se llamaba como Wilson the Bus, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Si la importancia del poder político, del poder ejecutivo, ¿no? El simbólico, sino el poder ejecutivo, que legisla de verdad sobre la importancia que se le daba al texto, porque eso además es una constante, yo diría, de las fuerzas progresistas estadounidenses. Yo creo que así lo he visto en alguna ocasión. Y me parece que es una constante. Si la importancia del texto, y aquí yo creo que hay algo fundamental. Nosotros no, siendo un observador entusiasta de la tecnología, no debemos renunciar al texto. Pero el texto tiene que estar presente siempre, siempre. Y entonces saber cómo trabajar esos textos también es textos en distintas lenguas, textos que tienen que simplificarse, que tienen que retorcerse de alguna forma para que el aprendizaje sea posible. Entonces, toda la cuestión de la textualidad me parece que es muy importante. Metodológicamente, yo estaba estos últimos días leyendo el proyecto Leila, está todo ahí.
Es decir, hace poco leí una entrevista a una profesora del Instituto del IES Julio Verne de Leganés, que fue finalista, el Global Teachers Prize, ¿no? Es decir, que es como un galardón, como el Oscar del Estado, ¿no? Ah, no. Entonces, ella estaba diciendo, pues nosotros lo que hacemos es esto, tal. Si ahora tocamos la revolución industrial, pues el de física y química hace nuevos materiales, la creación de nuevos materiales como el estaño. El de arte toca nuevos pigmentos durante la revolución industrial. Y el de dibujo, nuevos pigmentos. Y el de historia, pues cómo se crearon nuevos movimientos pictóricos por esos nuevos materiales. Entonces, bueno, esto Fernando lo lleva haciendo 25 años. Lo sé. Entonces, claro, el currículum integrado, es decir, esa integración curricular, si leí Leila, ahí aparece conciencia metalingüística, construcción conjunta de significado, diseño universal de aprendizaje, integración de las áreas. Es justamente eso. Entonces, yo creo que están ahí todas las recetas metodológicas y toda la cuestión. Y lo último, sí que nosotros tenemos que ser, yo creo que la profesión docente, los maestros, las maestras, no tenemos que ser demasiado naivos, ¿no? Es decir, hay fuerzas en contra del desarrollo de determinados niveles de población y eso es así. Es decir, que se juega al desarrollo del semilingüismo y del semibilingüismo. Esto es así. Entonces es importante. Y hay, lo mismo que hay una concentración de capitales, también existe una concentración de capital cultural y existe una concentración de capital lingüístico. Esto que se llama efecto Mateo en economía se aplica a la educación. Entonces, cuando se habla de legislación del currículum, no hay legislación en el currículum que no esté interesada, no tenga respuesta a algún interés político, legítimo o ilegítimo, pero interés al fin y al cabo. Bueno, yo doy fe de que ese instituto es realmente potente, porque yo tenía la suerte de estar varias veces con Ana, que es esta compañera a la que le han hecho candidata al Global Prize, y es un instituto realmente interesante, codocencia, proyecto tanto en secundaria como en formación profesional, porque es un centro que en formación profesional es realmente potente, en un contexto muy entretenido, la zona sur de Madrid, un contexto interesante, un centro multilingüe evidentemente, o sea, el IE Julio Verne, muy meritorio y muy ella es de lengua, claro, estas cosas que pasan, claro. Bueno, le pasamos la palabra a Ofelia y ya tenéis madurada la pregunta y el comentario y tal, ¿no? Bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué sería necesario transformar y cómo transformarlo? Para mí la transformación, otra vez, yo creo que lo dijo Ricardo, tiene que ser interna, la de uno, la postura que uno tiene, lo que yo le llamo el stance en inglés, ¿no? Y para mí la mayor transformación es la siguiente, la apunté ahora cuando ustedes me estaban hablando. La norma lingüística no es natural, es construida. ¿Me oyen? Sí. Perfecto. Así que para mí esa es la transformación, para mí fundamental, saber que no es natural, es construida y preguntarse por qué. ¿Por qué es que seguimos manejando esa norma lingüística? ¿Y a quiénes excluyen y por qué los excluyen? Así que yo creo que esa es la transformación importante. Hay primeros pasos para esas transformaciones y esas transformaciones, yo creo que lo dijo Melinda, yo creo que tiene que ser, el primer paso tiene que ser conocernos. Y eso tiene que ser a nivel local. Ustedes aquí en Ceuta tienen que conocerse como una población multicultural y tienen que tener contacto con todos y saber que el bilingüismo en inglés nunca va a ser el bilingüismo ni de los Estados Unidos ni de la Unión United Kingdom, sino que va a ser el bilingüismo de ustedes aquí, lo que ustedes construyan, con normas lingüísticas diferentes, porque para mí, Frank, no hay ni semilingüismo ni semibilingüismo. Yo creo que
hay simplemente maneras de vivir y maneras de expresarse que tienen que ser diferentes, dado que vivimos de diferentes maneras. Bueno, pues aquí es que se han dicho tantas cosas ya, ¿no? Que ahora a ver cómo aporto algo, ¿no? A esta conversación, pero quizás estaba pensando conforme ibais hablando que realmente estamos hablando de un movimiento que es bidireccional, porque por un lado necesitamos una transformación que vaya del individuo, de abajo, hacia arriba, porque los maestros tenemos muchísimo poder para transformar la escuela. Y luego, por otro lado, los maestros necesitáis de los apoyos institucionales que os permitan esa transformación de arriba abajo, ¿no? El top-down. Entonces creo que ahí es importante que los gobiernos, que las instituciones, que adopten este stance que estábamos hablando y vean el bilingüismo como un enriquecimiento y que os den las herramientas para que vosotros en vuestras aulas pues no tengáis que estar fijando, como decía antes, en es que tengo que evaluar esto y esto, sino que tengáis una libertad mayor para hacer transformaciones y experiencias, lo que hablaba antes de enriquecer y una pedagogía hacia el bienestar, pues que tengáis esas herramientas para llevar a cabo esa pedagogía sin que os estén presionando institucionalmente para ello, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues ha llegado el momento de las preguntas, comentarios, chistes. No, me pongo yo y paso yo el micro, porque tú eres parte de la mesa. Sí, sí, sí. Y, bueno, dudas, preguntas, comentarios. No, déjalo. Pero para ¿Quién quiere pedir la palabra? ¿Quién se anima a romper? ¿Qué, Antonio? yo le voy a llevar esto, ¿no? Para que lo escuchen. Gracias, Fernando. Bueno, veréis, quiero hacer una pequeña reflexión sencilla. Yo conocí la cuestión del translanguaging de la mano también de otro concepto que me parece muy interesante, que es el de los paisajes lingüísticos. Y de alguna forma me da la impresión, bueno, yo siempre de pequeño era muy aficionado a mirar los atlas, ¿no? Y sabía que había dos partes, el atlas geográfico físico y el atlas político, ¿no? No sé por qué siempre me gustaron más los físicos que los políticos, ¿no? Y de alguna forma, una de las formas de tratar fronteras es precisamente la concentración de los haces disoglosas, ¿no? Es decir, a un lado se concentran los haces y tienes una lengua y tienes otra. Pero de alguna forma las lenguas son también una forma de crear un paisaje y de crear una realidad que en realidad no existe. Nada tiene algo tan ficticio como ese haz de isoglosas tan concentrado, ¿no? Entonces, yo qué sé, ya yendo a Labor ya lo vimos perfectamente hasta en un supermercado de Nueva York, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de transformar la escuela como elemento transformador, precisamente podría transformarse como propio paisaje la escuela, donde el individuo se va creando y donde se van produciendo las exclusiones, la concentración de los haces disoglosas, las lenguas prohibidas, las rotulaciones que insisten en una sola lengua, que es la lengua no vehicular, sino la lengua de imposición, cuando las lenguas del ecosistema, las lenguas naturales, son otras de las lenguas. Entonces, a mí me interesaría tomar parte de la cuestión del paisaje lingüístico como el translanguaging como un elemento transformador de la escuela, de los paisajes y de nuestras cabezas, ¿no? De alguna manera. Devuelvo el micro por si ir pensando cuál de los cuatro quiere responder. Y no sé si queréis hacer algún comentario a partir de lo que ha dicho Antonio, que era más una reflexión que una pregunta. No sé si el concepto de paisaje lingüístico, que no lo hemos tratado. ¿Sí, Ricardo? Bueno, me llama la atención que revivas el concepto de las isoglosas y la idea de que las isoglosas coinciden y que al coincidir marcan diferencias dialectales. En inglés hablábamos, cuando yo estudiaba lingüística, de bundle of isoglosses. El bundle era ese fajo de isoglosas, y lo primero que uno aprende es the isoglosses do not bundle. O sea que de hecho, cuando se hace la observación, las isoglosas se cruzan, se entrecruzan y no hay manera de deducir esas barreras dialectales. Así que me parece magnífico que pensemos sobre la escuela de esa manera, de un lugar en donde hay que reconocer que las isoglosas no solo no se cruzan, sino que sería bueno que no se cruzaran.
y que eso puede crear una situación, una manera de ver el bilingüismo en la escuela mucho más confusa, pero al mismo tiempo mucho más real, ¿no? Ese mundo también orientado de las diferentes lenguas y de las fronteras y las normas, sino una realidad mucho más fluida. Eso fue lo que me pareció muy interesante, esa reflexión, y esa es mi reacción. No sé si querías tú añadir algo sobre paisaje. Bueno, Ofelia es la que tiene que hablar de paisaje, que es la expertísima aquí. Linda, no es que a mí me pareció, digo, no sé si queréis. Yo solamente quería decir que estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que los paisajes lingüísticos, igual como los linguistic portraits que se hacen con los niños, yo creo que es una manera fenomenal para extender estos de los valores lingüísticos que hay y que puede tener justo un impacto visual a la comunidad que estamos diciendo, que hay que ir fuera de las puertas de la escuela. Así que si llegan los padres, si llegan otros familiares y ven que hay un reconocimiento visual de todas estas lenguas, yo creo que se puede hacer que es fenomenal y que sí que se tiene que promocionar los paisajes lingüísticos. Y que si luego se puede hacerlo más allá en las calles, mejor. Pero esto es ya cambiar y ir a hablar con el alcalde, ¿no? Supongo. Pero no estoy totalmente de acuerdo. Ofelia, ¿tú quieres añadir algo? Sí, solo que yo creo que tienen toda la razón, que el paisaje lingüístico en la escuela tiene que ser diverso y tiene que reflejar las prácticas lingüísticas de la comunidad y de los padres visualmente, pero yo creo que se tiene que utilizar, porque si no, nadie lo ve, o sea, porque simplemente mi impresión a veces es que los maestros hacen muchos afiches y muchos posters y después nadie mira qué es lo que hay. Uno tiene que ayudar al estudiante a descifrar por qué es que está eso ahí. O sea, eso tiene un motivo. Si no tiene motivo, si es simplemente mostrarlo porque es lindo, porque la grafía árabe es bonita, eso no tiene sentido. Tendría que ser que los estudiantes, de una manera activa, el maestro incentivara a utilizar ciertas frases, etc. ¿Puedo? Muy rápido, solamente quería decir que yo he visitado una escuela donde justo hicieron esto, que tenían todas las lenguas en las puertas y cada día los niños elegían un representante y hacían salutaciones al entrar en la aula en una lengua de este niño. Este niño enseñaba a los demás cómo decir lenguas y al final del año todo el mundo sabía, todos los niños sabían cómo saludar y decir cosas en otras lenguas, así que sí, se tiene que ser como no solamente un reconocimiento, pero también un recurso de enseñanza y de aprendizaje. Yo les he dado un cuento de un maestro con quien yo trabajé que le encantó toda la idea esta del translanguaging, etc. Y entonces se volvió loco haciendo señas en posters en la clase en varias de las lenguas de los niños. Había como 7, 8 lenguas de la lengua. Y él era en la época de que Google Translate todavía no estaba muy bien y siempre estaba mal. Pero bueno, lo más lindo que pasó, además que los estudiantes siempre decían, maestro, está mal, porque estaban mal siempre. Las madres cuando llegaban, las madres chinas y las madres árabe hablantes, se metían en el aula para ver si lo había puesto bien o lo había puesto mal. O sea, y hubo una participación familiar que nadie esperaba. O sea, nadie esperaba que fueran las madres las que empezaran a participar en eso, pero eso fue lo que atrajo. O sea, por otra vez, el paisaje lingüístico utilizado, no simplemente puesto. Bueno, un concepto muy interesante, el paisaje lingüístico. No es una novedad, pero es verdad que es un tema muy caliente. Más preguntas, más dudas. ¿Alguno de los compañeros de Granada? Había un compañero de Ceuta. Los de Granada estáis pensando una pregunta. Bueno, la primera vez que cojo el micro, pues, más o menos. A mí me gustaría, ya que hemos hablado de... Uy, ¿esto qué es?
Vale. A mí me gustaría, ya que hemos empezado un poco a hablar de esto, de los murales, de las banderas, me gustaría también conocer experiencias que ustedes hayan tenido visitando escuelas de buenas prácticas que ustedes consideren ejemplos a la hora de tratar bien este tema de plurilingüismo y de bilingüismo. Me interesaría muchísimo porque soy un alumno de magisterio que está en práctica y todo lo que yo pueda aportar durante este periodo y mi formación, pues me gustaría tenerlo en cuenta. La voz de la experiencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Y entonces, además de las buenas prácticas presentes en el mapa de Leila, Justamente iba a decir eso. Justamente iba a decir que, bueno, que aparte de todo lo que ellos ahora te puedan decir, pues bueno, uno de los productos que hemos hecho porque pensamos que es fundamental justo lo que tú estabas diciendo, Rafa, que podamos aprender de otros, ¿no? Nosotros estamos toda la vida aprendiendo, nunca terminamos de aprender. Entonces, el poder tener ejemplos de ideas, materiales, incluso políticas, ¿no? Que nos sirvan a mejorar nuestra práctica diaria, pues muy beneficioso. Y ahí en la página web de Leila tienes unas cuantas. Aparte de eso, cedo la palabra al que quiera comunicar algo. ¿No? Bueno, sí, por ahí. Sí. Yo siempre tengo algo que decir, así que yo creo que cada escuela y cada situación es diferente. Yo entro en una escuela y el principal, uno le pregunta, ¿qué lengua hablan estos niños? Y te dicen African. Tú dices, no, empiece usted por ver qué es lo que hay aquí, ¿no? Y por ejemplo, en esa escuela empezamos por simplemente un cartel, welcome, al principio de la escuela, a la entrada, en que las mamás venían y ponían la palabra welcome en sus lenguas y les daban un nombre. Eso no es translanguaging, pero es lo primero, es el primer paso. Yo siempre pienso en lo que dice Martin Luther King, que dijo, you don't have to see the whole staircase. Just take the first step, ¿no? Uno cuando trabaja en transformaciones no puede empezar por aquí porque la gente está por aquí. Uno tiene que tener un pie aquí y un pie donde uno quiere que la gente llegue. Entonces, cada escuela es diferente, ¿no? Pero así que eso es lo que te recomendaría, que miraras bien qué circunstancias hay en tu comunidad, en tu aula, y que entonces trabajes con eso. Aparte de eso, por supuesto, tener material multicultural, multilingüe. Ustedes hablan de storytelling, o sea, todos los cuentos, etcétera, todas esas cosas son importantes. Abrir espacio para que, otra vez, es el espacio de poder respirar, de poder ser diferente. Yo creo que esos espacios son bien importantes para la educación. ¿Algo sobre la experiencia andaluza después de Melinda? Después de Melinda. Bueno, yo he visitado muchas escuelas y me es complicado elegir uno. Porque yo creo que hay algo bueno en cada escuela que he ido y siempre me quedo con una admiración total de lo que están haciendo. Vuelvo a lo que yo he dicho. Cuando yo pienso en lo que yo he visto que realmente funciona, es que se han abierto las puertas de las aulas justamente a las familias. Ejemplos de madres o padres que tienen el tiempo, que esto es complicado también, gestionar el tiempo porque están trabajando en el horario escolar, reconozco esto, pero que vienen a leer cuentos en su lengua. Como he dicho antes, canciones que están allí, es un poco, no es solamente decir, bueno, en vez en cuando que venga alguien, es relinquish expertise, reconocer que no es siempre la profesora que tiene todo el control y todo el expertise, que también hay gente con muchos conocimientos, que escuelas que vienen y que los madres o los padres enseñen cómo hacer alguna artesanía. Esto es que mil cosas, ¿no? Pero yo creo que es abrir la aula
y reconocer, dejamos entrar. Yo sé que gestionarlo hoy en día es más complicado porque horario, permisos a entrar, sé que es complicado, pero yo creo que vale la pena. Bueno, pues yo me quería detener quizás en una fase a la que yo le dediqué un poco más atención porque yo fui profesor de instituto años, entonces me dediqué un poco más a secundaria. Entonces, hay una fase en concreto en el periodo, en el proceso del desarrollo de la competencia lingüística que preocupa muchísimo en Europa ahora, que es el tránsito de aprender a leer para aprender, es decir, el paso del lenguaje narrativo al lenguaje positivo. Es decir, entonces es ahí el gran problema que está habiendo en el desarrollo de la lingüística, de la competencia lingüística, también en las poblaciones multilingües, es ahí. Porque incluso cuando hay diversidad lingüística, esa lengua conversacional más o menos se domina en todo el repertorio lingüístico. Pero cuando hay que aprender en esas lenguas, hay que aprender ciencia, hay que aprender historia, ¿no? Te puedes encontrar preguntas como ¿qué significa averigua? Porque la persona no sabe lo que averigua. Y tú al profesor no sabe, nunca se había pasado por la cabeza que averigua puede ser una palabra que no tenga un contenido claro, ¿no? Entonces lo que hemos estado desarrollando era un proyecto europeo que puede ser algo... Bueno, esto básicamente lo que quiere decir que todos los profesores de ciencias de historia tienen que ser profesor de lengua también, o tienen que pensar al menos, ¿no? Entonces lo que hemos desarrollado es un marco común europeo de referencia para profesores de historia, de ciencia y todo. Yo creo que eso puede ser una buena práctica, ¿no? En el sentido de que el profesor de historia puede decir, este alumno, los contenidos históricos están a nivel A2, mezclando conceptos que son históricos probablemente porque están desarrollados por historiadores y lingüistas a la vez. Bueno, estoy publicitando una cosa que he hecho yo, pero bueno, hemos hecho mucho, pero yo creo que es. Puedo compartir 3 estrategias que para mí son... Uno es lo individual, cuando se está leyendo, pues los estudiantes anoten a veces por imágenes, a veces con traducciones, lo que sea, pero que anoten el texto, como hacemos nosotros. Nosotros siempre anotamos los textos, ¿no? Ricardo siempre dice que él no puede leer un texto después de que yo le he leído porque lo he torrenteado todo, ¿no? Otra cosa es la instrucción en grupo, o sea, por ejemplo, la lectura guiada, en que entonces haces un grupo y los estudiantes pueden otra vez utilizar todos sus recursos, lo mismo los dibujos que la tecnología, que el actuar. Eso es muy importante, mucho más importante que lo que hace el maestro con individuos o el grupo del aula entera. Y yo creo que otra vez en la escritura, si nosotros pensamos que el escribir es desarrollar ideas, ¿no? Es lo que hacemos cuando escribimos, desarrollamos ideas. Entonces, la lengua no puede restringir las ideas. Entonces, dejar que los estudiantes se expresen con la lengua que tengan para desarrollar esas ideas y poco a poco irlos llevando, sabiendo que la lengua no se desarrolla toda a la misma vez, sino se desarrolla poquito a poco. O sea, hacer drafts primero drafts, después revisar un poquito y editar hasta que se pueda publicar, ¿no? O sea, un proceso. Así que para mí eso es también importante, saber que hay etapas.